En los últimos años se está viendo mucha aparición de casos en gente relativamente joven, ¿no? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este ¿Cómo su están? podcast. Salud por dos. Así es, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Qué tal? Yo un gusto nuevamente estar juntos, hablar de temas de salud, de lo que nos Así es. gusta y sobre todo compartirle un poco las experiencias de salud para el día a día, ¿no? No, claro que sí, encantadísimo de poder compartir estas experiencias y eh, además estas recomendaciones, ¿no? Con todos nuestros seguidores y por supuesto que conocer un poco más acerca de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, cómo funciona, también nos ayuda básicamente pues a poder entender cómo podemos prevenir o cómo podemos mejorar también nuestra propia calidad de vida, ¿no? Así que nada, gracias por tu tiempo, hermano. La verdad que Igualmente, igualmente. estamos, bueno, la Acabo de verdad que bajar sí. del avión La otra verdad vez. que sí, otra vez, otra vez. No, oye, bueno, a propósito de que nos damos el tiempo y esto, y hay cosas que tenemos que hacerlas, pues, bastante agilidad, trasladarnos de un lugar a otro, etcétera. Justo quería conversar contigo respecto de algo que, digamos, una glándula en particular del sistema endocrino que justamente nos permite eso, ¿no? La actividad, el movimiento, estar Mm. alertas. Eso suena interesante, pero un poco complicado. Ajá. ¿Por qué no hablamos de esa parte que a veces nos fijamos mucho los médicos, el cuello, ¿no? Claro. Y ese órgano que está ahí, justo en... Oye, pero más bien yo creo que no nos fijamos mucho, ¿ah? Sí, O sea, sí, a yo veces... creo que más bien lo tenemos muy relegado. O sea, qué bueno que lo mencionas, porque más bien a propósito de que no es usual de que normalmente pues revisemos este órgano en particular, esta glándula en particular, porque lo que solemos ver en el cuello mucho es ganglios de pronto para cuando alguien está con problemas respiratorios y no tanto nos dedicamos un poco a prestarle atención a esta glándula tan importante como es la glándula tiroides, ¿no? La tiroides, Así claro, es. claro. Una de las piezas maestras del cuerpo humano, ¿no? Claro, Que a claro. veces, oye, mucha gente no conoce bien para qué es la tiroides o solamente ya cuando Exacto. hay la enfermedad. O Mm. la clásica frase que dice la gente, tengo tiroides. Ah, Y yo sí, siempre le corrijo, le digo, no, sí, todos tenemos, le digo. claro. Sí, 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 se refieren siempre a que cuando hay un problema de la tiroides, ahí nos damos cuenta en realidad de cuál es la función, la utilidad valiosa de la glándula tiroides y de hecho, como decíamos hace un momento, muchas veces estos temas, sobre todo de la forma de la tiroides, pasan desapercibidos porque no tenemos la costumbre, incluso los médicos no tenemos mucha costumbre de evaluarla en las consultas de manera regular, ¿no? De hecho, cuando sospechamos ya de un problema de la tiroides, ahí es cuando empezamos a prestarle atención, pero en el día a día, en la cotidianidad, en los exámenes físicos que se realizan, normalmente los médicos un poco la dejan pasar inadvertida. Y podemos empezar hablando más de que la tiroides corresponde pues a un órgano que pertenece a un grupo, a un conjunto de órganos que se encargan de elaborar unas sustancias que seguramente las personas conocen en sus casas llamadas hormonas, ¿no? Que son los órganos que forman parte del sistema endocrinológico, ¿no? Endocrinológico significa relacionado con el sistema endocrino, es decir, el sistema que produce hormonas. O sea, ¿cuántas hormonas? Pues imagínate, hermano, tenemos en nuestro organismo Muchas, y muchas. diferentes órganos producen diferentes tipos de hormonas, ¿no? Entonces, una en particular, un tipo de hormona en particular, está producida por un órgano en particular, unas glándulas, porque se les llama así a los órganos que producen, o a la parte de los órganos que producen estas hormonas, se les llama glándulas. Y este órgano, pues, es la tiroides, que efectivamente, como bien lo decías, está pues ahí en todo, en pleno cuello, ¿no? En la parte anterior de Ujú. nuestro cuello. En algunos más difícil que examinar en otros. De hecho que normalmente no se ve, o sea, normalmente uno ve a las Sí, personas, estamos ahí conversando y no vemos en el cuello ningún tipo de, ¿no? de, sí, de porque incluso, forma, ¿no? mira, yo te comento así un poco Ah, para que la gente eh, sepa cómo nosotros también vemos las cosas a veces desde la perspectiva médica, mm, ¿no? Nuestra población, por ejemplo, peruana, bueno, sobre todo limeña, cuando es el invierno se cubre mucho el cuello, claro. usan mucho bufandas a pesar que yo siempre digo, pero no hace tanto frío, pero igual, ¿no? Les encanta Depende, depende. cubrirse el cuello Mm, y entonces es ahí cuando a veces en el examen médico físico podemos dejarlo pasar, ¿no? Yo claro. siempre le digo, bufandas afuera, chalinas afuera, Claro, claro. porque ahí realmente a Sí, veces uno puede descubrir
desde el punto de vista del examen, ¿no? Claro, Pero claro, claro. hay otras formas de evaluarla, no Ya. solamente con intentar la palpación o darse cuenta que la Oye, glándula está grande. sí, y es más, en los exámenes físicos regulares, incluso lo que normalmente solemos palpar son a los costados del cuello donde están los Ah, ganglios que sí. nosotros buscamos cuando hay inflamación. Pero algo que has dicho importantísimo, mano, y que estábamos empezando a comentarlo de que la glándula no se, o sea, no es una glándula que nosotros evidenciemos así a simple vista en el cuello. O sea, ahorita me ves el cuello, te veo el cuello, no veo absolutamente ninguna silueta ahí del órgano de la tiroides. Y eso es importante que lo sepamos, ¿no? Normalmente es cierto, la tiroides no es percibida Ujú. visualmente a simple vista. eh, y eso ya desde ya es una, digamos, una alerta, o digamos, es una pauta para que nosotros tengamos en cuenta el reparo de que, oye, si notamos la forma ya de la tiroides que se insinúa en el cuello, cuidadito porque algo está pasando. O estás demasiado delgado de repente, que, bueno, puede por la delgadez extrema de pronto se podría ver, o de pronto la glándula está creciendo, ¿no? Este órgano está creciendo y ese crecimiento de ese órgano puede generarnos consecuencias, o puede significar también una consecuencia respecto de la producción de estas hormonas, la tiroides. Entonces, Así es, así es, así es. creo que lo más importante, hermano, que tendríamos que empezar además o que continuar mencionando es cuál es la función de estas hormonas, ¿no? O sea, ¿para qué sirven las hormonas tiroideas? ¿Qué cosa es lo que regulan? Y la verdad es que a veces cuando me preguntan qué hace la tiroides, yo digo, parece muy sencillo, o sea, la respuesta como que es muy sencilla, a la vez es muy compleja, porque como para nosotros los médicos hay una serie de efectos metabólicos que tiene la tiroides, pero sin embargo para la persona en general bastaría con decir de que la hormona tiroides es una hormona que nos permite activarnos, que nos activa, que nos estimula, digamos que nos permite la alerta, nos permite estar más activos, permite que nuestros órganos y sistemas funcionen, digamos, un poco más acelerados, por decirlo así, ¿no? Entonces, conforme más hormonas se libera es porque nuestro cuerpo necesita mayor actividad, mientras que cuando más bien estamos en una pasividad, de pronto las hormonas van nivelándose en cuanto a un rango de normalidad, ¿no? Pero como significa que la liberación de esta hormona tiroidea nos mantiene en una alerta, en una actividad, ¿no? En una constante, decirlo, estado de alerta, de actividad, de hecho, ya podemos deducir de que si la hormona tiroidea empieza a disminuir, la tiroides produce menos hormona tiroidea, pues seguramente los síntomas van a tener que ver con eso, ¿no? Nos Mm. vemos más letárgicos, más lentos, más pausados Y también lo contrario, ¿no? Si hay un y lo exceso contrario. de función, Exactamente. físicamente también se observa una Nos, persona. nos estimulamos mucho, nos irritamos, nos volvemos ojos saltones, ¿no? O sea, Mm, estamos como, una de las características, me has hecho acordar, hermano, hablando de esto, de que nos volvemos así, ¿no? Mencionando los ojos saltones, ¿no? Que son una característica muchas veces del hipertiroidismo, o sea, tener la hipertiroidismo. hormona elevada, ¿no? Que son estos términos claves, ¿no? Hiper, de mucho, hipertiroidismo, o sea, que hay mucha secreción de hormona, y el otro que es el Hipotiroidismo. hipotiroidismo, lo contrario, no sé, que más bien hay una deficiencia de la presencia de esta hormona, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuándo crees tú que es el momento de mirar cómo está esta Mm, función del órgano, ¿no? Porque claro. a los niños cuando nacen por ahí se les hace también un estudio de screening, Mm, justamente para ver que no hayan problemas congénitos, ¿no? Estos son claro, problemas del nacimiento asociados a alteraciones de la tiroides, claro que sí. ¿no? Y es un screening importante que a veces incluso por ahí no nos damos cuenta que lo hacen, pero sí se hace, ¿no? Claro, por el famoso cretinismo, ¿te acuerdas? Claro, o sea, esa terminología vino a raíz de que aumentó en el tiempo, bueno, no sé si precisamente haya aumentado, sino que se dieron cuenta verdaderamente que había una prevalencia elevada de niños que venían al mundo con ya de nacimiento, o sea, de manera congénita, venían Ujú. al mundo con una deficiencia de la producción de esta hormona importantísima tiroides. Y eso, entonces, como la tiroides es la que genera el estímulo, producción en el organismo, en un niño pues está en constante crecimiento día a día, básica la función de esta hormona. Entonces, imagínate, está desarrollando algo tan importante como su propio sistema nervioso, su cerebro, etcétera. Entonces, importantísimo, se empezó a ver la prevalencia aumentada de esta condición y por lo tanto se tuvo la necesidad de empezar a dosar esta hormona desde el nacimiento en los niños, ¿no? Entonces,
Ojo, porque lo que has dicho es muy interesante y muy importante, porque a veces ya está como prácticamente una pauta a nivel general que en el nacimiento se hagan estos screenings, pero sí, hermano, me he enterado que a veces no los están haciendo, ¿no? O sea, hay que Mm, tener mucho cuidado ahí, porque ante la prevalencia, asegúrense, por favor, papitos, ¿no? Papito, mamita, que cuando tienen a su bebé, asegúrense de que dentro de los exámenes o dentro de la evaluación inicial de recién nacidos se incluya se incluye en el taloncito, ¿no? En el taloncito del el bebito le pinchazo ese hacen, que se hace en el talón del bebé. correcto, le hacen y de ahí sacan una gotita de sangre para ver y dosar la glándula, la hormona tiroidea, a ver si se está produciendo en adecuado. Y si no, se produce un desarrollo deficiente del niño que se detecta lamentablemente con retraso, Claro, y eso es muy, muy delicado. el Y famoso retraso. justamente eso está asociado a que en muchas poblaciones no había un adecuado consumo de yodo, ¿no? En este caso, en las personas, las Claro, mujeres o claro, los padres en general. Y qué interesante, ¿no? Porque las estrategias de los gobiernos luego fue incorporar yodo a la sal, ¿no? Porque claro, dijeron, ¿qué cosa es lo que come la gente todos los días para poder fortificarla con este nutriente sí, y no tener a la larga casos de hipotiroidismo congénito o cretinismo, o claro, niños con deficiencia de yodo, vamos a echarle yodo a la sal, ¿no? Y de ahí está la claro. famosa sal yodada, ¿no? Que todo el mundo ve en los centros La que comerciales. consumimos ahora, por supuesto, Así ¿no? es, Claro, es así que es. ya ahí ya tiene que ver con el hecho de que la hormona tiroidea tiene como base a un elemento, uno de los micronutrientes que nosotros debemos de consumir diariamente, como es el yodo, El ¿no? yodo, el Entonces el yodo. yodo forma parte de esta hormona, de la composición de esta hormona, y por lo tanto, en una dieta baja en yodo, Claro, deficiente. deficiencia de la hormona y por supuesto viene el hipotiroidismo. En este caso, incluso la glándula tiroidea, en un afán por querer no producir mayor cantidad de hormona, trabajar más, incluso se hinchaba, ¿no? El famoso bocio que le llaman, ¿no? Es el Mm, crecimiento de la glándula tiroides, perdón, de la glándula, pues del órgano, de la tiroides, pero que puede darse también por diferentes otros motivos, ¿no? A veces hay infecciones que afectan a la glándula tiroides y que pueden sí. generar que se inflame, que se hinche, eh, puede venir con otros síntomas de infección general, etcétera. Pero esta inflamación por una infección también puede generar alteración de la producción de la hormona tiroidea, puede dejarte con estado de hipotiroidismo, o sea, baja de hormona tiroidea, o puede generar pues una explosión, un hiperestímulo de la glándula tiroides y puede generarte más bien un hipertiroidismo. Claro, de repente para que la gente se familiarice un poco con los términos, ¿no? Cuando la tiroides está inflamada en su punto más agudo, le llaman tiroiditis, ¿no? Ah, Tiroiditis. Incluso hasta hay un nombre de un epónimo famoso de Hashimoto, ¿no? Tiroiditis de claro. Hashimoto. Y luego ya viene la otra situación, que es Que en la el caso de bajada. la tiroiditis de Hashimoto ya es, claro, es una reacción, digamos, de tipo inmunológica también, ¿no? O sea, es una respuesta de nuestro cuerpo en algunas personas de manera alterada, puede desarrollar Mm, pues una inflamación exagerada y de pronto afectar esta glándula. Y dicho sea de paso, hablando de personas que padecen de problemas de la tiroides, de hecho, hermano, acá sí hay un tema relacionado con el sexo, ¿no? O sea, cuando hablamos de problemas hormonales tiroideos, digamos que regularmente de lejos, las mujeres padecen mucho más de problemas mm, relacionados con la tiroides que los varones, ¿no? Si bien es cierto, existen algunos casos en varones, pero las mujeres llevan mucha distancia sobre los problemas en particular de la tiroides. Y de hecho, además, respecto de la práctica preventiva, por ejemplo, a partir de los 40, 45 años, están viendo muchos casos de hipotiroidismo, o sea, la falta de producción de hormonas por parte de la tiroides y por lo tanto valdría la pena de todas maneras que una mujer a partir de los 40 años en adelante, 40, 45 años, se empiece a hacer también un dosaje de hormona tiroidea en sangre, ¿no? Para estar atentos a que no vaya a haber una deficiencia. claro, aunque si bien es cierto, no es un chequeo rutinario del que nos hablen en la escuela o ya Ujú, cuando hemos ido al médico con regularidad, pero sí es cierto, ¿no? Y esto pasa también con el cáncer de tiroides. En los últimos años se está viendo mucha aparición de casos en gente relativamente joven, ¿no? claro. 30, 35, 40. Oye, es bien interesante porque una publicación del doctor Cohen que hizo ahí en el hospital de Texas, en el MD Anderson, hablaba de que existen en el ambiente sustancias químicas que Mm, dañan nuestra tiroides
y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y por ejemplo, ponía mucha atención a desodorantes, Sí, claro. ambientadores, los ambientadores que Ujú. se usan. Incluso se ha descrito que hay partículas de las cortinas estas que se usan en las duchas que liberan ciertas sustancias que van dañando poco a poco la función Eso es de plástico, de tipo de nuestra, plástico. esas sí, esas, ¿no? Sí, Entonces va dañando poco a poco eh, la función tiroidea. O sea, claro. creo que es un órgano que en la actualidad está bombardeado por una serie Sí, eso es lo que te iba a decir. de O sea, factores, ¿no? sí, 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 cada día se Que antes, encuentran algunos factores añadidos. Claro, claro, obviamente hay una predisposición también, una mayor exposición obviamente siempre es la que va a generar mayor riesgo, ¿no? Pero de hecho, es un órgano que tenemos que hay que proteger, ¿no? Porque proteger y chequear, ¿no? otro detalle interesante, cuando uno va también al dentista, hay que tener protección en el cuello. Bueno, justo muchos seguro se han preguntado por qué me pone el odontólogo Claro, la barra esta acá, ¿no? Para proteger justamente de la radiación que le damos a los pacientes cuando, en este caso, los odontólogos toman una una radiografía. placa, claro. Esas pequeñas dosis de radiación también, no sé, Sí, sí, podrían con el tiempo dañar la tiroides. Yo, claro. por ejemplo, dentro de mi especialidad, muchos pacientes que han tenido tumores en la zona central y que luego han recibido radioterapia, a veces la cercanía de la zona a la glándula ha hecho que justamente muchas personas después hayan estado con hipotiroidismo, porque la Claro. radiación también afectó la función de la glándula. A propósito del hipotiroidismo, varios pacientes que han tenido en algún momento hipertiroidismo, por ejemplo, es algo muy particular y que es una pregunta recurrente y una confusión a veces recurrente de los pacientes que han tenido hipertiroidismo, o sea, el aumento de la producción más bien de la hormona tiroidea. Normalmente los médicos combatimos el hipertiroidismo dándole una serie de medicamentos que lo que hacen es, van a combatir justamente la producción de la tiroides de este exceso de hormona. Y termina finalmente a la larga, ¿no?, haciendo de que ya la tiroides no produzca la cantidad suficiente mínima de hormona. O sea, de lo que producía tanta hormona, combatimos con medicamentos y más bien dejamos a la glándula ya insuficiente de producir la cantidad regular. Entonces, las personas vienen y me dicen, doctor, yo tengo hipertiroidismo y estoy tomando la hormona tiroidea, ¿no? Me entero que está tomando la levotiroxina, que es la hormona tiroidea vía oral, y, no, y yo le digo, no es que ahorita, o sea, tuviste en algún momento hipertiroidismo, se te dio tratamiento de pronto y ahora ya más bien estás produciendo La menos glándula hormonas está y ya por eso es que te doy, alicaída. afortunadamente, hermano, Mm. existe la hormona tiroidea que uno la puede utilizar día a día para poder compensar. Entonces, las personas que tienen hipotiroidismo compensan con las hormonas que se les puede dar vía oral, afortunadamente, ¿no? Y oye, justo yo te he comentado de un libro, Las 10 Así. drogas, y creo que está la levotiroxina dentro de las top. Ajá, Yo cada vez veo más gente que toma levotiroxina. No, sí. no tengo nada en contra de mis amigos endocrinólogos, pero siento que más personas ya están tomando levotiroxina. Sí, sí, no te digo, o sea, las mujeres mayores de 40 años, o sea, la prevalencia ha ido aumentando a raíz del tiempo. No se sabe, como tú mismo lo dices, ¿no? Estos factores que pueden de Mm, alguna manera generar daño a la tiroides, incluso la alimentación, se habla mucho de la alimentación con diferentes compuestos químicos que pueden ser finalmente exacto, ¿no? tóxicos, Correcto, dentro de los correcto. pesticidas, esos que paran saliendo, que pueden afectar encima a otras Sí, muchas sí, es cosas. verdad. Y que salió pues los informes hace poco en Perú también, ¿no? De que habían investigado que las verduras, las frutas que vendían incluso en los lugares más prestigiosos, contenían pues una cantidad elevada de estas toxinas que podían a la larga afectar la salud en general. O Sí, sea, imagínate, ¿no? Ya no me puedo confiar ni de las verduras ni las frutas. No, pero por favor hay que seguir confiando, hay que tratar de buscar de lugares de limpiarlas garantía bien, y ¿no? también confiar un poco en el gobierno que se ponga las pilas para poder un poco fiscalizar este tema. Pero sin embargo, sí, pues entonces hay más personas que pueden estar utilizando el tratamiento. De pronto no hemos mencionado un poco los síntomas del hiper y del hipotiroidismo, pero cuando hay un exceso de hormonas tiroideas, lo dijimos rápidamente, de hecho el cuerpo se acelera, de tal manera que uno puede sentir algunos síntomas como por ejemplo presente más en las mujeres que en los varones, como por ejemplo ansiedad, angustia, sensación de ansiedad, le palpita el corazón más rápido, por ejemplo, se Ujú. puede sentir palpitaciones, puede sentir angustia, Y de hecho están insomnio, con la frecuencia cardíaca por acelerada. supuesto, la presión puede estar elevada, La piel también está más la piel sudorosa. está sudorosa, Mm, de pronto
tu sistema inmunológico también está un poco deprimido, ¿no? Porque es tanto el hiper como el hipo pueden Claro. generar una deficiencia del sistema Yo, inmunológico. El cabello el cabello. debilitado, Sí, yo ¿no? recuerdo, por ejemplo, pacientes que cuando están con hipertiroidismo tienen diarreas. Hay un Diarreas, por aumento de la supuesto. motilidad del Es que intestino, todo, mano, todo se todo se acelera, todo se acelera, ¿no? O sea, acelera, hasta el ¿no? intestino también aumenta. El cabello, como digo, se Mm, hace debilitado, se puede empezar a caer. Los ojos pueden generar lo que le llamamos el exoftalmos. Yo exoftalmos. recuerdo, hay un mape, creo que tiene los ojos salidos, Claro, si sí, sí. quieren ver cómo es un... Sí, ¿no? Bueno, varios mapes tienen los ojos. No, pero de hecho, o sea, los ojos saltones es una de las características y a veces son bien evidentes, ¿no? Ya cuando hay un tema muy Mm, complejo, evidente la salida incluso del globo ocular de su órbita, pero lo que más empieza a notarse pues es la apertura de los párpados más de lo que normalmente uno los Claro, tiene porque el párpado debe abiertos, cubrir ¿no? hasta el borde de la zona del iris, Sí, ¿no? Que es la bolita negra que tenemos en los sí, ojos. Entonces, tú te das cuenta porque los hipertiroideos comienzas a ver un poco más sí. por encima del borde del iris y se ve la conjuntiva, ¿no? Que es la parte blanca del ojo. Claro, y de hecho, a propósito de todos estos síntomas que estamos diciendo y toda esta afección del organismo, de hecho, el hipertiroidismo genera un cuadro de mayor, digamos, premura, ¿no? De mayor premura de atención respecto del Así es, hipotiroidismo, ¿no? Porque, o sí. sea, el hipertiroidismo, como es un tema de mucha aceleración, en cualquier momento te puede dar un Podría dar un infarto, un problema derrame cerebral, cardíaco, etcétera. sí. Entonces es algo de Mm, pronta atención, mientras que el hipotiroidismo es todo lo contrario. Bueno, en el hiper nos faltó pues el adelgazamiento, mano, el porque te consumes adelgazamiento, porque tu sí. cuerpo está a 1000, ¿no? O sea, y dentro de eso también procesas las grasas, todos los nutrientes empiezas a consumirte y empiezas a adelgazar mucho. Mientras que por el otro lado el hipo es un poco lo contrario, ¿no? O sea, más bien te sientes más aletargado, cansado, Mm. somnoliento, empiezas a engordar, de pronto La te piel hacen está más la piel seca, más seca, te hacen un examen, estreñimiento. estreñimiento, te hacen un examen de sangre y de pronto tu colesterol, triglicéridos están elevados, Mm, tu cabello también se hace grueso pero débil, se cae también, o sea, son características del hipotiroidismo que de hecho, claro, no nos genera la premura de la atención, depresión, hermano, depresión, o sea, también te deprime, o sí. sea, psíquicamente también te da anedonia, depresión, o sea, Mm, es un tema de atención, de hecho, que muchas veces pasa desapercibido en el tiempo, porque claro, uno dice, bueno, el hiper, oye, ¿qué me pasa? ¿No? O sea, que me latido, me asusto, el corazón me retumba, pero el hipo, hermano, lo que pasa es que hoy día me siento cansado. Bueno, las chicas, ¿no? ujú. No, amiga, me siento cansado hoy día, de repente porque estoy con los niños, de repente porque he tenido que hacer esto, porque estoy Ah, estudiando, pasa desapercibido. Ay, se me cayó el cabello, de pronto porque el champú, voy a cambiar de esto, sí, pues. y se pasa el De hecho, tiempo y no se tiene en cuenta, ¿no? porque la fatiga también al ser un síntoma poco Exacto, específico, pero ya saben, ya que están escuchando este así podcast, es. entonces cuando vayan al médico por un síntoma de fatiga o de cansancio crónico, no se olviden pues que el médico por ahí Que siempre tiene que considere, hacer claro. la Siempre es bueno, hermano, evaluación siempre es del bueno. Mira, perfil tiroideo. siempre es bueno a propósito de lo que comentas, ¿no? Parece que de pronto le dijéramos al médico qué hacer, pero no, o sea, todos somos Mm, humanos, hermano, y tenemos N pacientes que atender en el día y de pronto por ahí es bueno que el paciente venga preparado y nos sea mucho más fácil la consulta para poder ayudarlo, que él también nos oriente, ¿no? Bueno, ahora felizmente que vienen también bastante leídos, a veces no es tan bueno, pero algunas pautas básicas generales en donde sí vale la pena que lo comente. Hermano, ¿cómo es con el tema del cáncer de tiroides? ¿Qué cosa es lo que se ve actualmente respecto a esto? O sea, hay una prevalencia aumentada, también es más en las damas, me imagino, sí, que en los mira, qué varones. interesante, porque ahora, por ejemplo, cuando a veces estamos tratando a pacientes con cáncer de mama, cáncer ginecológico, ¿no? Les hacemos un barrido con tomografías y por ahí aparece un nódulo en la tiroides, ¿no? Que luego le decimos, no se preocupe, lo vamos a estudiar y le tomamos a veces biopsias y sí, pues realmente encontramos cáncer incipiente, ¿no? Ok, Carcinoma incipiente, claro. que sí es importante decirle a nuestra gente que no arraiga un riesgo incrementado de mortalidad Eso es lo que te iba a preguntar. como es otros tipos de cáncer, Ujú, ¿no? Porque fundamentalmente, si tú encuentras un cáncer de tiroides, si es que solamente el tumor está en la tiroides, ajá. el tratamiento pilar fundamental es la cirugía, ¿Qué ¿no? dime, es lo más frecuente? O sea, Es lo lo más más frecuente es frecuente. que esté
que esté localizado encapsulado, únicamente en la tiroides, localizado, ¿no? correcto, Claro, entonces, felizmente. de 100 pacientes o el 100% de pacientes, creo que un 80 o un poquito más se llegan a operar Ujú. y quizás después pueden recibir algún tratamiento posterior de consolidación, ¿no? Que puede ser el tratamiento con yodo, ¿no? Usamos yodo de manera complementaria a una cirugía, le llamamos yodo radioactivo, ¿no? Porque se trabaja Esa con, vía oral también, no, se administra o vía por administración vía endovenosa. endovenosa, Ok, y sino también la posibilidad de hacer radioterapia para, ok, ¿no? Algún problema que ujú, haya pasado post cirugía. ujú. Pero fundamental es la O cirugía sea, hay nada más. una alta tasa de curación si es que se detecta a Correcto, tiempo. sí, Entiendo así que a es. tiempo, porque, o sea, Así es, entiendo así que es. detectarlo a tiempo, Es que porque obviamente, lo que pasa, Joe, que ahora los médicos hacemos más imágenes que antes, claro, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando se estudia un cáncer de mama, un linfoma, un cáncer de colon, muchos oncólogos van a pedir un PET, ah, que sí, es un escáner de todo el cuerpo. Entonces claro, ahí pasas por la tiroides sí, sí, y claro, ¡fa! Aparece el hallazgo, ¿no? claro. De una pequeña tumoración, ¿no? Eso es importantísimo, mano. Ahorita que me haces acordar el tema de de los tumoraciones en la tiroides, los famosos nódulos, ¿no? Ah, O claro, sea, el nódulo cuento es un tiroideo. nódulo Ujú. tiroideo. Eh, Primero hay que decirle que un nódulo tiroideo es posible que se presente en una mujer que no tenga absolutamente nada, ¿no? O sea, pueden Correcto, ser claro. hallazgos que uno puede encontrar y no significa que tengas ningún cáncer, ni tampoco, Exacto. y es más, tus hormonas pueden estar muy bien, y simplemente es como que, digamos, como algo benigno, ¿no? Sí, o sea, eso hay que refrendar, que la mayoría de nódulos tiroideos son benignos. No, Claro, no, no, no. claro. Es poca la posibilidad de que ese nódulo sea cancerígeno, ¿no? Ok. ¿Y cómo es que se difiere? ¿Cómo se ven los cánceres, más Sí, bien? o sea, No, eso no, ya pasa por una evaluación claro. ecográfica, ¿no? En las Ujú. ecografías, el médico, por las características del nódulo, le va dando un cierto Correcto. riesgo de que ese nódulo pueda ser maligno o Ah, no, ok. ¿no? Por ejemplo, un nódulo tiroideo benigno es Exacto. encapsulado, redondo, bien delimitado. Una de las cosas que se enseñan en relación al cáncer, el cáncer no respeta límites, Sí, claro. no respeta formas, es una característica fundamental del cáncer es la invasión. Sí, pues. Entonces, Se un da por nódulo, donde quiere. claro, un nódulo que se está pegando a un vaso sanguíneo, que se está yendo hacia la Ujú. zona del cartílago, ya eso es muy sospechoso de que sea maligno, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? ¿Se encuentra un nódulo? ¿Hago seguimiento en todo caso? Claro, O, según la ¿no? clasificación que tenga el nódulo, si es un nódulo eh, de bajo riesgo de malignidad, Ok. se hace solamente seguimiento. ¿Cuánto tiempo? Claro, ¿Cada cuánto pueden ser tiempo? hasta cada 6 meses, sin problema. Si el nódulo ya tiene un cierto riesgo de malignidad, en este caso el experto en cabeza y cuello, le recomendará al paciente hacerle un Una pinchacito, biopsia. una biopsia para estar Claro, seguros, y a veces ahí sale, pues no, claro, claro. células foliculares normales de la tiroides, vaya tranquila, Ok. sigan su seguimiento, ¿no? Correcto, Hasta que correcto. haya algún nódulo altamente maligno, en donde primero le hará Sospechoso, ¿no? Un nódulo sospechoso. sospechoso, le tomará una muestra con una aguja Ujú, finita claro, y si se confirma que hay un cáncer o un carcinoma de tiroides, ya se le deriva con el especialista claro, de claro. cabeza y cuello para que haga la resección. Ahora, la resección de la tiroides puede ser total o Parcial, nada más. parcial. Entonces hay personas que se quedan con parte de su tiroides Oh, y ya. eso ayuda a que de repente no tengan que tomar todo el tiempo la Sí. hormona tiroidea O después no de la la misma cirugía. cantidad o de repente menos dosis Claro, que los sí, que. Ok, sí. ok. Ah, mira, qué interesante, hermano. Hablando hablando del cuello, o sea, que ya estoy con la garganta ahora pues en el cambio de estación, mano. De todas maneras es importante mantenernos adecuadamente hidratados, así que felizmente que tenemos a Frescua que Así nos es. acompaña. Gracias. Agüita fresca, agua de mesa de garantía, hermano, ahora que al lado del caño viene, pero contaminada. Mm. Mm. Y para no tener que darnos la chamba pues de hervir y esperar a que el agua se enfríe, etcétera, siempre es bueno tener un agua de mesa con nosotros. Así que gracias, Fresco, por estar con Salud por Dos. Y además, hermano, ahora que estamos recomendando obviamente siempre los chequeos, bueno, los chequeos en general, ¿no? De todo tipo, pero también llegan los 40, más de 40, 45 en las damas, ahora con este aumento de la prevalencia también del tema del hipotiroidismo. Entonces vale la pena, hermano, examen Hay sencillo que chequearse, que se ¿no? chequeen también dentro de los exámenes preventivos Así de es. pronto la tiroides. Más aún si es que se tienen antecedentes familiares, mano. Acá sí hay un tema un tanto relacionado con el Ujú. antecedente familiar, la mamá con hipotiroidismo, la abuela con hipotiroidismo. También hay una predisposición, digamos,
familiar. Pero bueno, finalmente para todos nuestros chequeos, para hacernos en el momento oportuno, para que nos avisen en el momento oportuno de hacernos qué tipo de chequeos, tenemos pues ya la tecnología en nuestras manos. Salud Total, la app que te envía notificaciones de alerta en el momento oportuno para poder controlar funciones corporales, cuando tomarte la presión, cuando pesarte, pero además también cuando hacerte chequeos preventivos en el momento que lo necesitas. Y no solamente eso, sino además te permite solicitar los servicios. O sea, con un clic ya tenemos, también te puedes en tu casa hacer tu chequeo de lo que quieras, laboratorio, también puedes tener enfermería en el momento que quieras, medicina, o sea, médicos a Así domicilio. es, mi celular está cargando, por eso no puedo Así que, mostrar, pero así que no, pero ahí, está, ahí lo tienes, ahí lo tenemos el tienes de todas aplicativo, maneras, está listo, por listo supuesto. porque dentro de los paquetes que van a encontrar en la app, está pues, ¿no? Justamente el Claro. perfil tiroideo, ¿no? Existe. También, Mm. por supuesto, hay el perfil de video básico y todos los perfiles que quieras también. Ya saben, tomen el control de su salud descargando Salud Total app desde el Play Store para todo el mundo. Oye, man, interesante este tema de la tiroides. Además, Sí, esos datos del cáncer de tiroides y que afortunadamente se puede, digamos, una vez se ubicado, puede se puede manejar, tratar. controlar. ¿Y qué pasa cuando has visto pacientes también que llegan ya con el tema avanzado, o sea, complicados por el tema de tiroides? Porque a mí me ha pasado, hermano, sí, lamentablemente dentro de los pacientes que he visto en algún momento de mi trayectoria, lamento mucho, siempre me acuerdo de una profesora, que en paz descanse, una profesora de primaria, Mm, de un momento a otro, hermano, se le detecta el tema de cáncer de tiroides y falleció a los pocos meses, ¿no? Entonces, claro, me claro. llama la atención mucho el que digas de que normalmente se detecta, está encapsulado, ¿no? Normalmente se Claro, trata. O existe sea, de ese pequeño porcentaje de cáncer, que es ya hablar de un tumor maligno de tiroides, hay varios tipos, ¿no? Está ujú, el cáncer papilar, el folicular. Generalmente estos son los tipos más comunes ujú, y son no, los que de alguna forma los pacientes se van a curar. Pero existe un tipo de cáncer de tiroides muy agresivo que se llama cáncer anaplásico. Pues el cáncer anaplásico es como un cáncer muy agresivo, de células muy inmaduras, muy primitivas, que se dividen rápidamente. Y ahí viene el problema. La rápida división de estas células condiciona que el tumor crezca muy rápido. Y si el tumor crece muy rápido, se va para atrás. sí, pues. Y lo que va a hacer es va a comenzar a comprimir, como sabemos, está el cuello ahí. Entonces puede ir apretándose el esófago o en este caso la vía respiratoria, ¿no? La tráquea. Bueno, da síntomas pues complejos, ¿no? Pero además hace metástasis. Em, el lugar más frecuente de metástasis es al pulmón. Pero Sí. mira, curiosamente, no es que la gente tenga tanta mortalidad por las lesiones en el pulmón, porque realmente lo que más compromete la vida es la imposibilidad que te da para respirar y para comer. Para comer. Entonces, ¿no? Entonces, un crecimiento voluminoso. Entonces, Terrible, estos hermano. pacientes sí realmente son todo un reto y es una Sí, sí, condición muy sí. delicada, ¿no? Pero nuevamente hay que hacerles hincapié, Afortunadamente. que es un porcentaje muy, muy pequeñito de los casos Sí, de pues. cáncer de tiroides. Bueno, hay cosas, amigos, que de hecho nosotros los médicos lidiamos en nuestro día a día con una serie de... Claro, es que nosotros estamos cercanos a los pacientes y obviamente vemos Sí. N casos Ujú. de cada problema de salud y bueno, no significa que esto sea algo frecuente, sino que más bien, como bien aclaras, Oliver, son cosas excepcionales, gracias a Dios, que los más frecuentes, y como hemos comentado en algún momento, hermano, la gente tiene que saber que las cosas más frecuentes normalmente no son tan complicadas, ¿no? Ujú, claro. Y gracias a Dios, como son el mayor porcentaje las no complicadas, o en todo caso, que tienen forma de tratarse y de curarse, entonces ya entra la responsabilidad de nosotros también de hacer prevención, ¿no? O sea, Sí, así es, así es. si sé que la mayoría de cosas se pueden tratar, entonces ya Y depende. mira, para dejar un mensaje final, ¿ah? La Mm, tiroides, como tú bien comentaste, es un órgano que tiene que ver con la formación de hormonas, entonces hay que también cuidarlo, ¿no? ¿Cómo lo cuidamos? Haciendo deporte, ujú, ¿no? Porque eso va a permitir que el sistema inmune proteja nuestra glándula, consumir muchas frutas y verduras, porque en las verduras vamos a encontrar muchas sustancias que van a ayudar a eliminar todas esas sustancias de repente del ambiente o de los químicos que podrían claro. dañar nuestra glándula. Entonces, frutas y verduras en abundancia, deporte y una vida pues sin estrés, ¿no? Bastante Mm. eh,
libre de estos agentes que... organizada, ¿no? Cuando uno habla de estrés, hermano, o Sí, claro. sea, que la gente me dice, oye, pero ¿de qué sirve que te digo no te estreses, no? El estrés, vamos a conversar sobre eso, hermano, en un programa completo, Mm. creo yo, sobre lo que es el estrés y el manejo del estrés, de la Claro, ansiedad, porque porque tiene amerita. por ahí su lado Ya me lo han pedido, ya me lo han ventajoso, ¿no? pedido. Acá nos dice Yamile en producción que ya nos han pedido bastante este tema, así que de hecho vamos a preparar un programa muy bonito Ujú. No se sobre estresen, ya eso. viene. Sí, porque es muy fácil decirlo, hermano. Pero la gente dice, me dice que no me estresa y te mando, ¿no? Entonces, todo hay que dar unas pautas, ¿no? La organización en las cosas de vida ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho a disminuir ese estrés. Y lo otro es ejercicios mentales de concientización, que ya lo vamos a comentar en su momento, porque hay muchas cosas muy lindas que hablar sobre este tema. Tuve la oportunidad incluso de escribir un libro, mi segundo libro fue especialmente ¿Verdad, sobre el no? tema de salud mental, ¿no? Sanamente, está disponible, por favor, ahí también en la página de Sanamente. Todavía ya creo que ya no quedan muchos ejemplares, pero lo pueden adquirir también por la página del libro Sanamente. Pero hay cosas muy bonitas, interesantes que podemos conversar respecto a la salud mental también, hermano, que está involucrada en todo. Incluso cuando uno tiene enfermedades de todo tipo, la salud mental siempre está ahí de alguna manera afectándose y hay que tenerlo en cuenta para todo. Nada, hermano, oye, un gusto de verte, siempre es un placer, muy Igualmente, grato verte, es igualmente. parte de nuestra salud mental el estar, tener amigos, el tener Claro, una amistad claro. bonita, el poder conversar y compartir y hacer las cosas que nos gustan, por supuesto que sí, ¿no? Así es. Eso ayuda también a preservar la salud. Así es. Ah, sí, perdón, me dicen que no se olviden, por favor, de suscribirse. Si les ha gustado, si les gusta el podcast, por supuesto, hay mucha información de salud que van a poder Mm. encontrar. Y dejar sus comentarios, preguntas y temas que quieran que nosotros podamos tocar en un próximo capítulo. Y si este video les gustó en particular, dale pues al me gusta, por supuesto, y deja tu comentario bonito también. Gracias, nos vemos. Gracias. Salud por dos.